Yo nací en Melilla, ahí ya viene lo del moro, porque no es muy imaginativo la cosa. O sea, a mí me han llamado moro en política y no política, y casi sería mejor decir moro alias Miguel Romero, porque Miguel Romero lo utiliza poca gente realmente, la familia, los amigos y tal. Así que yo nací en Melilla, en una familia, mi padre era farmacéutico, una familia de lo que podemos llamar burguesía media, ¿no? Estos que, digamos, no tuvimos ninguna necesidad material particular en casa. Una familia... mi padre no era un hombre, no era un hombre politizado, así que, digamos, vivía el franquismo sin grandes problemas, ¿eh? Sin ninguna gran adhesión y sin ningún gran problema tampoco. Así que yo no viví en casa ningún ambiente de política, a pesar de que, sobre todo por la rama de mi madre, una buena parte de mi abuelo, mis tíos, eran militares y luego descubrí que bastante reaccionarios, ¿no? Aparte de los célebres cariños familiares y cosas de estas. Así que en mi casa, pues nada, pues era una vida, la verdad, una infancia bastante feliz y una vida de familia, éramos una familia numerosa, 6 hermanos, ya, digamos nada, bueno, muchas cosas de particular, pero no sé si para contarlas aquí, va, pues quiero decir, una vida de chaval que va creciendo, pues está en unos años de mucha represión y que va descubriendo la vida como buenamente puede y que quizás en estos años, antes de la afición política, yo tuve mucha afición por el cine. O sea y en realidad se puede decir que mi primer choque con el franquismo no era la política como tal, sino puede ser la censura. O sea, de un chaval que gusta mucho el cine y todo esto, y sabe que hay películas que no podemos ver, ese tipo de historias. No, no, mi Siempre es de familia esa siempre mente. vivió en Melilla, siempre vivió en Melilla. Lo que pasa es que a mí a los 12 años me mandan interno aquí a un colegio, el Colegio Claret, un colegio espantoso, ¿no? Los claretianos son de las órdenes más incultas, digamos, ¿no? Que uno se puede encontrar. En aquella época, parece que ahora tienen gente en teología de la liberación y estas cosas, pero en aquel momento eran un desastre, vaya, desde el punto de vista de la calidad de la enseñanza y todo. Me mandaron a interno por esas cosas, por una parte chaval rebelde, tal y cual, y por otra parte pues porque se va a tener una educación de más calidad. Estas cosas que también son las aspiraciones que funcionaban por mi casa, ¿no? De yo era el hijo mayor, ¿no? Pues que tira adelante lo más posible, ese tipo de cosas. Así que yo estuve viviendo en Madrid desde los 12 años en adelante. Iba a Melilla en vacaciones solamente. Mi primera relación con lo que podemos llamar política en el sentido fuerte del término, yo la pondría en el año 65. ¿Tenía alguna duda? No, 65 no, antes. Hay una simpatía por la Revolución Cubana. Una simpatía que no tiene un gran contenido político, sino que es que me caen bien, nos caen bien, ¿no? Incluso a gente, amigos de la época, que luego han sido trayectorias muy diferentes, incluso desde el punto de vista ideológico, pero simpatizamos con lo que significa la Revolución Cubana y muy rápidamente con la figura del Che, sin conocer demasiado, ¿no? Porque nos cae bien, porque son rebeldes, porque son, digamos, simpática. En aquellos años además me pasan, no recuerdo exactamente la fecha, pero la declaración de la OLAS, que debe de ser algo de mediados de los 60, me impresiona muchísimo, un discurso, debe de estar escrita por... Eh, no escrita, el discurso de Fidel en la inauguración de la OLAS, ¿no? Que es un discurso potentísimo, y yo quedé impresionado, pero bueno, pues, oye, pues qué bien, ¿no? ¿Qué cosa dice este señor, ¿no? Sin mayores historias. Así que en el año 65 yo había tenido la ocurrencia de estudiar, te contaba antes, ingeniero de telecomunicación por causas que todavía no me consigo explicar, y la carrera de ingeniero de telecomunicación se hacía fuera de la De la Complutense como Politécnica. tal, ¿no? En la calle Conde de Peñalver tenía la escuela. Así que ahí los primeros conflictos estudiantiles que se vivían muy al margen del movimiento estudiantil en su conjunto. También hay cosas de oponerse a lo que es el SEU, en aquel momento el jefe del SEU era Martín Villa, recuerdo alguna movida, pero movidas un poco por espíritu crítico, sin grandes contenidos, ¿no? Y bueno, el SEU no nos gusta, ¿no? Sin más, pero la escuela de telecomunicación era una escuela con un nivel de politización bajísimo. Pero cuando se traslada a la Complutense, en el 65,
pues coincide con un movidón estudiantil muy fuerte, con unos expedientes a profesores a los que, sobre todo a los más conocidos, García Calvo y Aranguren, estimábamos mucho, ¿no? Los estudiantes más o menos, que diríamos casi el lenguaje actual, progres, más que otra cosa. Y hay un acto inaugural de mi vida política que lo recuerdo, de esos que casi como si lo estuviera viviendo ahora, que es una asamblea que se hace en Medicina, en la que el principal orador era García Calvo, invita a hablar a Ariza, que un dirigente de comisiones obreras, ¿no? Comisiones obreras te sonaba algo, ¿no? Asturias y tal, pero de pronto eso de ver un dirigente obrero en persona, era una cosa, ¿verdad?, muy impresionante. Era una asamblea muy masiva. Y cuando termina la asamblea, pues decidimos salir en manifestación, como correspondía, y es mi primera manifestación, además, ¿no? Así que salimos más o menos acojonados, bueno, por lo menos yo. ¿Qué año? ¿No? 65. 65. Y vamos, bueno, tenemos un debate muy divertido, que también son de las cosas que recuerdo como cuestiones inaugurales. Tenemos un debate sobre qué hacer si carga la policía, y recuerdo que alguien plantea, pues nos sentaremos en el suelo y aguantaremos tal y cual. Y entonces hay otro que dice, mira, como carga la policía yo salgo corriendo, y una ovación enorme, entre las cuales la mía, ¿no? Quiero decir que no era una cosa especialmente guerrillera aquella, ni mucho menos, éramos estudiantes que tenemos bueno, simpatías por la causa, ¿no? Autonomía de la universidad, ese tipo de cosas. Y yo creo una admiración muy grande por García Calvo, un tipo que nos impresionaba mucho. Así que estamos en la manifestación, y cuando ya estamos llegando a Moncloa, atraviesa la manifestación un camión de obra, y en la parte de atrás el camión estaba descubierto y había unos currantes que estaban de pie. Entonces, a mi lado hay gente que levanta el puño, y para mí eso fue una impresión enorme. Yo nunca había visto a nadie levantar el puño, ¿no? Sabía que eso era un símbolo comunista, digamos, ¿no? Y yo la verdad es que no sé si lo levanté o no. Me pareció bien, ¿no? Y me pareció una cosa tremenda, ¿no? Una cosa épica, ¿no? Que luego contaría, como fíjate tú, no sé qué, no sé cuántos. Pero con el que te sientes identificado sin saber muy bien por qué. Te gusta aquello, ¿no? Te parece bien, es una cosa pero todo aquello, en fin, el obrero que habías visto antes, el camión de aquí, por cierto, los obreros no respondieron al saludo puño en alto, ni muchísimo menos, claro, ellos siguieron en su camión, yo no sé si les gustaría o no, pero estos chavales que están vendiendo, ¿no? Entonces hay una carga policial al llegar a Moncloa, y efectivamente, con la opinión de la mayoría, pues muchos salimos zumbando allí sin ningún gesto de guevarista, precisamente. Y a partir de entonces yo tomo contacto, pero como muy de base, con reuniones de la FUDE. Me dicen, hombre, pues hay una organización, tal y cual. Las reuniones se hacían en la facultad de físicas, y asisto a algunas reuniones, pero sin más, ¿eh? O sea, yo tenía una militancia mucho más cultural, mucho más vinculada a todas estas cosas, cines, literaturas, cosas de ese tipo, que una militancia política. Así que ya lo que hace entrar en relación con la política organizada es al curso siguiente, en el que felizmente soy de los que inauguran el Johnny, el Colegio Mayor San Juan Evangelista. Así que en ese curso entramos en el Johnny, y aquello fue una experiencia humana inolvidable, por una parte, ¿no? Y cultural, política, social, de relaciones con las tías, ¿no? de crear un ambiente cultural con los colegios de chicas que había por los alrededores. Fue una verdadera revolución en nuestras vidas, desde luego en la mía, pero creo en la de mucha más gente. Y allí, en el Colegio Mayor, pues hay digamos, un cruce entre estas, digamos, crítica cultural y oposición a lo que existe, porque desde este tipo de perspectivas, y la política como tal organizada.